cómo nació el Reino de Valencia y, por lo tanto, la identidad valenciana. Fue un día como hoy, un 28 de septiembre de 1238. Toma, que ya ha llovido. Joder, ¿se ha llovido? Sí. A ver, ¿quién no conoce a Jaime I el Conquistador? ¿No? Jaume I, sí. Jaume I el Conqueridor. El Conqueridor. Sí, bueno, pues es el boss de la Corona de Aragón, conde de Barcelona, rey de Mallorca y desde hoy, 28 de septiembre de 1238, rey de Valencia. Porque hoy hace 785 años, si no he echado mal la resta... A mí no me mires. No, pues yo no soy buena en números, pero si no he echado mal la resta, 785 años, que después de aguantar varios meses de asedio, los almohades no les quedó otra que rendirse. Adiós, taifa de Valansilla, hola, reino de Valencia, que pasaba a integrarse en los territorios de la Corona de Aragón. Y digo integrarse, ojo, porque ese reino de Valencia iba a tener personalidad propia. Aquel día fue el principio de la formación, cuando empezó a formarse una identidad valenciana. En un siglo, los descendientes de los que habían bajado de las tierras aragonesas y catalanas a empadronarse en el nuevo reino, empezaron a autodenominarse valensanos y tuvieron su propia bandera. Como toda tierra, como todo lugar, las identidades van formándose, van creciendo, eso se te va metiendo en la pituitaria y en el cerebelo, y más vale entender eso antes que pretender derribar un sentimiento a cachiporrazos o a golpe de prohibición. Los valencianos conocen su historia, al menos deberían, ¿eh? Hay algunos que la rechazan. Puede que partir de aquel 28 de septiembre de hace 785 años ayude a conocer un poquito más, a entender cómo ha sido la historia del Reino de Valencia. Un reino que ha sido mucho más tiempo reino valenciano que territorio absorbido por Castilla. 469 años frente a 316. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Valansilla, Valencia, de ahí viene Valencia, Valansilla, era un reino musulmán. Y estamos en una época de conquistas. O sea, estaba todo Dios a guantazos, todo Dios a leches por quitar el territorio al vecino. Unos disimulando y diciendo que lo hacían en el nombre de la cruz y otros disimulando y diciendo que lo hacían en el nombre de Mahoma. Pero vamos, todos lo hacían por lo mismo, unos mentirosos. Lo hacían por extender los dominios, por aumentar sus territorios, la parcela, y por ejercer más poder sobre más súbditos. Ya está. La cruz y Mahoma les importaban un carajo a todos, ¿no? Jaime I ya había sumado Mallorca a la Corona de Aragón y su siguiente objetivo fue pues el levante valenciano. Pero los almohades lo estaban poniendo muy difícil. Defendían su Valansilla pues, con uñas y dientes. Era musulmana desde hacía 500 años. ¿Cómo no la iban a defender? Era suya. ¿Y cómo se produjo lo que contamos ahora? Lo dictó el propio rey, Jaime I, que se empeñó en que se fueran recogiendo en un libro todas sus conquistas y todas sus hazañas. Y así contó el propio Jaime I lo que ocurrió aquel 28 de septiembre. Lo leo traducido para que lo entienda Ayuso. Estábamos en la Rambla, entre los jardines y la torre, y cuando vimos nuestra bandera en la torre, desmontamos de nuestro caballo y dirigiéndonos hacia el este, lloramos desde nuestros ojos y besamos la tierra por la gran misericordia que Dios nos había dado. Fin de la cita. Valencia se había rendido y los almohades izaron en señal de rendición la enseña de la Corona de Aragón para decir, vale, ya nos vamos, Valencia es vuestra. El libro de los Hechos, que fue lo que iba dictando él. En la Corona de Aragón había dos lenguas, se hablaba el aragonés y se hablaba el catalán. El aragonés, ojo, no era el castellano con acento maño, no tiene nada que ver. Es verdad que ahora se habla poco, pero era una lengua, era un idioma. Era una lengua provenzal, y de hecho todavía lo hablan 12.000 personas. Ya te digo, hablan, no es fácil. Bueno, y Jaime I fue dictando su crónica en catalán. Y además nos hemos fijado en plural majestático. Habla de él, pero parece que son muchos. Estábamos, lloramos, besamos. En realidad fue él quien se bajó del caballo y lloró y besó la tierra cuando vio en una de las torres de las murallas ondear el pendón. Esa bandera, esa señera que pretendía ser de la Corona de Aragón, es la que se supone prepararon deprisa y corriendo los musulmanes para izarla desde una de las torres y rendirse. Lo que hicieron fue pintar 4 barras rojas sobre un fondo blanco. El pendón se conserva en el Archivo Municipal de Valencia y el fondo blanco está amarillento. Qué curioso, lo que significa que con el paso del tiempo
La bandera se parece más a la de la corona de Aragón que a la que izaron hace 785 años. Bueno, se supone que se conserva porque Jaime I ordenó que se conservara. Algunos políticos de derechas valencianos han exigido, no sé si se habrán calmado ya, que se haga una prueba de carbono 14 para demostrar que esa señora no es auténtica. Pero bueno, ¿y qué más da? Si lo único que recuerda eso es el día del nacimiento del Reino de Valencia, pesaos. ¿Por qué Jaime I mantuvo Valencia como reino con personalidad propia en lugar de asimilarlo como territorio de la Corona de Aragón, pues, que ya tenía? Sí, no estuvo todo el mundo de acuerdo con eso. Además, eso mismo le preguntaron los nobles aragoneses, porque eso les cabreó mucho. Que por qué demonios dejaba ese territorio a su bola, con lo que había costado conquistarlo, porque costó muchísimo. Es que Jaime I instauró los fueros de Valencia, con instituciones propias valencianas, con su propia moneda, con sus propios impuestos, con su propia administración. Conceder los fueros, para que no lo sepa, a un lugar es dejar que ese lugar tenga sus normas jurídicas y que regule sus derechos y sus privilegios. Bueno, pues todo esto mosqueó mucho a los nobles aragoneses. Normal. Sí, Jaime I les dijo, hombre, que la conquista de Valencia había sido posible gracias no solo a los aragoneses, sino también a los catalanes y a extranjeros que vinieron a ayudar. Y que por eso, pues que no centralizaba, digámoslo así, no es que fuera el término correcto, pero que no centralizaba el nuevo territorio conquistado. El Reino de Valencia quedaría sometido a la soberanía de la Corona de Aragón, por supuesto, ahí el que mandaba era el rey de Aragón, pero los valencianos irían a lo suyo, a su bola. Así que a Jaime I de Aragón lo miran con distinto cariño los aragonesistas y los valencianistas. Para unos fue un mal rey y cometió un gran error al frenar la expansión de Aragón, dejando tan sueltos los reinos de Mallorca y de Valencia. Y para los mallorquinistas y valencianistas, pues es un héroe. Es un ejemplo de rey por haber fundado dos reinos con personalidad propia. Mallorca distinto al de... Pero bueno, estamos hablando así muy por encima. Hay unos premios que llevan su nombre. Claro, sí. Eso llevó a que Jaime I, bueno, pues se tirara embroncado con la nobleza prácticamente todo su reinado y que luego se le acusara de haber dividido tanto sus dominios y dejarle a cada hijo un territorio que al final todo pues quedara en nada, ¿no? Oye, y tras la conquista de la ciudad, ¿qué pasó con los valencianos anteriores? Con los musulmanes, quiero decir. Sí, claro. ¿Qué pasó con ellos? Hombre, pues los musulmanes fueron un poquito arrinconados, porque ya mandaban los cristianos, ¿no? Pero de la misma manera que la identidad valenciana ahora lleva ahí casi 8 siglos, la identidad árabe también estaba ahí desde hacía 5 siglos y su huella no iba a desaparecer así como así. Además, sus infraestructuras vinieron muy bien, porque es que los árabes manejando el agua eran hechos los sistemas de riego, los bancales, los azudes. Los azudes es una especie de norias para sacar agua del río y regar, ¿no? Ahí quedaron las plantaciones de naranjas, el arroz, las chufas, que la horchata valenciana la tenemos porque los árabes trajeron las chufas, qué rica la horchata de chufa. Bueno, pues el Reino de Valencia fue una mezcla de identidades que dio lugar a una personalidad propia. Cada vez que se conquistaba una tierra había que repoblarla con los tuyos, tenías que ocuparla, porque si dejabas dentro a los derrotados siendo mayoría, pues volvían a quitarte todo lo que habías conquistado. Se instalaron en el nuevo Reino de Valencia muchos ciudadanos que bajaron de los territorios de la Corona de Aragón. Bajaron más catalanes que aragoneses, casi el doble. Y a base de vivir allí, pues hombre, pues lógicamente se mezclaron entre ellos. Pero que, ojo, durante un siglo, aunque vivieran allí, siguieron siendo y sintiéndose de sus tierras de origen, más al norte. Tuvieron que pasar 100 años para que ya hablaran de sí mismos como valencianos. Y esto, ojo, lo ha descubierto el historiador Vicent Baidal, que ha localizado documentos en los que por primera vez usó el gentilicio valensano en 1330. En 1330. Oye, tenemos muy cerquita el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra el 9 de octubre, que tendrá que ver, ¿no?, con esta conquista de la que estamos hablando. Todo, tiene todo que ver, porque el 28 de septiembre Valencilla se rindió, izando aquí. Pero la entrada de Jaime I en la ciudad diciendo aquí estoy yo fue el 9 de octubre. Por eso es el día, ¿no? Ese día se pasea la lunes este año. Pues mira, lunes. Sí, lunes. Pues ese día se pasea la Real Señera. No confundirla con el de antes, no hay que confundirlo con el penó de la conquista, con el pendón de la conquista, que este no sale del archivo porque está muy viejito, ¿no? La Real Señera es la bandera del Reino de Valencia, pero creada 130 años después de la conquista. Y no sé si se habrán fijado, seguro que sí, que con los oyentes que no hemos pisado el charco del valenciano, porque si no están de acuerdo ellos, yo no lo voy, no puedo saberlo. Unos dicen que se hablaba antes de que apareciera Jaime I y otros que no.
Cuando lleguen a un acuerdo, ya si eso, pues que lo comentamos y que nos lo expliquen. Mientras, bueno, pues a ver si acabamos de asimilar que convivir es entender la identidad que siente el de enfrente, porque las identidades no surgen como setas, ¿eh? Se forman a lo largo de siglos. Y recordamos las cuentas. El Reino de Valencia tuvo 469 años de existencia y solo han pasado 316 desde que vinieron a fastidiar los Borbones. ¿Cómo no van a tener en Xàtiva el retrato de Felipe V boca abajo? Pues claro, si vino a fastidiar y han seguido fastidiando.